Hola hermanos, hermanas, familia, amigos. Es un gusto nuevamente poder compartir la palabra del Señor. Si hay algo que no debe de hacer o dejar de hacer la iglesia, es alimentarse espiritualmente. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo a través de estas proyecciones para poder llegar hasta ustedes y llevarles la palabra de Dios. También queremos felicitar este día porque en esta semana celebramos a los maestros. Un abrazo para todos ustedes. Aquí en la congregación tenemos la bendición de tener maestros seculares y lo que son los maestros de la iglesia infantil. Así que son felicitados de toda nuestra parte y todo nuestro corazón porque les necesitamos. Dios les siga bendiciendo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses en el capítulo 2. Voy a leer del verso 6 al verso 15. Dice así: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Padre, en el nombre de Jesús pedimos tu bendición, como siempre es tu palabra, Señor, y tú has de tocar nuestra mente y nuestro corazón para que la entendamos y la podamos aplicar a nuestra vida. Así te ruego por todos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia contiene mucha doctrina, es cierto, pero también contiene la parte práctica. Si en la Biblia solamente se nos hablara de la doctrina, a lo mejor nos quedaría un tanto oscuro. ¿Qué hacemos con eso? Pero no es así, puesto que Dios inspiró a los hombres, a sus santos hombres, en este caso a Pablo, para que no nada más nos hablara de doctrina, sino que nos dijera cómo aplicarla a nuestra vida. Recordemos entonces que el Señor Jesucristo, por ejemplo, estaba molesto con los religiosos de su tiempo porque enseñaban la doctrina, pero nunca la enseñaban como aplicación, o sea, cómo poner en práctica lo que estaban aprendiendo. Y eso no es congruencia en lo espiritual. En lo espiritual la doctrina tiene que ir acompañada de los hechos, de la forma y la manera en que nosotros vivimos. Entonces, por eso hacía el reclamo a los religiosos de que sí enseñaban porque lo hacían, pero recuerden que él los llamaba hipócritas porque nunca la ponían en práctica y por lo tanto con su ejemplo no enseñaban a poner en práctica las cosas de Dios. Si ustedes recuerdan aquel mandamiento de no matarás, los religiosos de aquel tiempo, la gente de aquel tiempo pensaba que todo era suficiente con no quitarle la vida a nadie. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, lo que hace, obviamente como un gran maestro, es ir más allá de la superficie, vamos a decir, de la palabra de Dios y llevarnos más profundamente en ella para decirnos que no nada más se mata o se comete un acto como el asesinato cuando se realiza físicamente, sino que el pecado se realiza sin necesidad de haber matado de hecho a nadie. Si recordamos Mateo capítulo 5 en el verso 21 al 24 dice así, el Señor dice: oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es normal, eso decía la ley. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, aquí se refiere
fíjese, a que tan solo por el hecho de enojarse, pero no es que sea pecado enojarse, recordemos que la misma palabra de Dios nos dice que nos enojemos, pero que no pequemos. Entonces, a esta clase de enojo que se refiere el Señor Jesucristo aquí, es al enojo que sobrepasa las emociones y los sentimientos, a ese enojo en el cual perdemos el control y entonces o golpeamos o insultamos u odiamos. Esa es la cuestión. Y el Señor Jesucristo nos está diciendo que nunca, aun cuando estemos enojados, debemos perder el control. Por eso dice que será culpable de juicio. Dice, y cualquiera que diga necio a su hermano, la palabra necio, pues si nos fijamos, no es una palabra tampoco sucia o pasado en grosería, vamos a decir. Pero el Señor Jesucristo puso esta y otra palabra que ahorita veremos, para mostrarnos que esas palabras que a nosotros nos parecen sencillos, aquí la palabra necio, lo que hace es demostrar o decirlo con un desprecio total por aquella persona a quien se la estamos diciendo. Entonces no es la palabra, sino la forma en que se está diciendo esa palabra. Por eso dice la Escritura que cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatu, o sea, tonto, también no es una palabra así que tú digas, pues qué grosero, ¿no? De hecho, la palabra tonto no es una grosería en sí la palabra. Pero lo que sí es lo que encierra cuando el coraje está en la persona, como al estallar, al explotar en su ira, puede usar una palabra tan sencilla como tonto para mostrar otra vez el gran desprecio que se siente por esa persona. Ahí es donde está el pecado. Y dice que cualquiera que llame necio o que diga tonto a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es tan importante para el Señor el amor que debemos demostrar a los demás, que recordemos que en ese tiempo se venía a Jerusalén a llevar la ofrenda desde muy lejos y muchos viajaban a pie. Y entonces el Señor Jesucristo lo que está diciendo es más importante que te regreses. No le hace cuántos días tengas que ir de camino nuevamente y luego venir. Pero es importante que te reconcilies con tu hermano, o sea, que le muestres amor, que haya en ti esa sensación de ser paciente, de ser comprensivo, de entender que lo más importante para Dios es el amor manifestado hacia los demás. Por eso le dice, vete. No le hace que tengas que viajar días de camino y tengas que viajar días de regreso, pero luego que lo hagas, entonces presenta tu ofrenda. Entonces sí, Dios acepta tu ofrenda, porque es una ofrenda que está basada en el amor, en la comprensión. Y entonces esto es lo que no hacían los escribas y los fariseos. Ellos enseñaban y enseñaban solamente la doctrina, lo externo. No les importaba lo interno, el propósito espiritual de esa enseñanza. Ellos no se preocupaban por el corazón de las personas, sino que por la mente, porque solamente tuvieran los mandamientos metidos en la mente. Y eso no quiere decir que realmente tenemos una relación con Dios. Por el contrario, hay gente que tiene la mente llena de las cosas de Dios, pero no le llegan a su corazón y no las ponen por obra. Y entonces el pecado es peor porque sabes lo que tienes que hacer y no lo estás haciendo. Y para el Señor es más importante el hacer lo que decimos que nada más el conocerlo. Bien, al Señor no lo impresionamos recitando fracciones completas de la Escritura. El Señor se agrada de nosotros cuando lo que conocemos lo ponemos en práctica para la gloria de Él. Así que el no matarás no queda solamente de manera exclusiva para el hecho físico o el acto físico de quitarle la vida a alguien, sino para aquel que con su pensamiento ya desprecia a aquella persona. Y recordemos que todos fuimos creados a la imagen de Dios. Así que cuando nosotros despreciamos a una persona, cuando en nosotros hay un sentimiento racista o clasista, estamos ofendiendo a Dios, porque todos somos hechura suya, hechos a su imagen, y nos debemos respeto y amor. Así entonces que en la palabra de Dios tenemos que profundizar, tenemos que buscarle qué es lo que se nos está enseñando. A mí me sorprende porque
sí hay mucha gente que entiende el concepto de la palabra Torá, que se nos traduce como la ley, pero realmente hasta pudiera estar mal que tradujamos esa palabra como ley, porque lo que quiere decir es instrucción, es enseñanza. O sea, nos está diciendo ya desde el propio nombre que hay algo más profundo que solamente un mandamiento de no matarás o de no mentirás o de no codiciarás. Y eso es lo que nosotros debemos buscar en la palabra de Dios. Recordemos que Cristo enseñó a uno de sus discípulos, bueno, enseñó a dos, pero recordemos que uno de ellos perdió la vida iniciando, vamos a decir, la iglesia. Pero estoy pensando en Juan, el hermano de Santiago. ¿Se acuerdan cómo les llamaba el Señor Jesucristo? Les llamaba hijos del trueno. Y entonces el Señor Jesucristo les tuvo que enseñar a amar a la gente. Porque Juan y su hermano Santiago, recuerden que un día quisieron aniquilar toda una aldea de samaritanos, haciendo que bajara fuego del cielo. Y el Señor les dijo, si ustedes están pensando así, no saben de qué espíritu son. Y entonces, obviamente, el Señor Jesucristo hizo un trabajo de enseñanza con la palabra y con la acción. Y vemos a Juan, ya anciano, cuando escribe su primera carta, en el capítulo 3, en el verso 15, que nos dice, para que nosotros lo entendamos así como lo entendió él, dice, porque todo aquel que aborrece, o sea, todo aquel que odia o que mira con malos ojos a su hermano, dice, es homicida. Lo mismo que dijo el Señor Jesucristo. Es homicida. Pero atención aquí, en las siguientes palabras, mis queridos hermanos, dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, si nosotros estamos odiando, si nosotros estamos despreciando a aquellos a quienes Dios ama, entonces somos homicidas y quizá no somos ni siquiera cristianos, quizá nos gusta la doctrina cristiana, quizá nos gusta la filosofía cristiana, pero no somos cristianos porque dice la Escritura que no tenemos la vida eterna en nosotros. ¿Se fija el grado de ofensa hacia Dios cuando menospreciamos o despreciamos a alguien? Y alguien puede decir, ay, qué bueno que nada más dice que a los hermanos. Entonces quiere decir que a los no creyentes sí los podemos odiar. No. Porque entonces caeríamos en el mismo problema que cayeron los fariseos de su tiempo, que se daban el lujo de odiar a otros, incluso a nosotros los que somos gentiles. Recuerden que para ellos éramos algo así como perros. Sí, es la verdad, éramos como algo así. No querían meterse a nuestras casas porque se contaminaban. Y el Señor Jesucristo viene y enseña todo lo contrario. A Pedro, ¿se recuerdan? En una visión le dice a Pedro, Pedro, tú no llames corrupto a aquello que yo he santificado. Entonces, no solamente debemos amar a la gente de nuestras iglesias, a aquellos que son de la fe, sino a todo mundo. Porque ¿qué dice Juan 3:16? Así rápidamente, hermanos. De tal manera amó Dios a los que van a las iglesias, así dice. No. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a toda la gente del mundo. Y si Él los ama, nosotros no tenemos por qué odiarlos, por qué menospreciarlos, por qué hacer distinción por el color de la piel, por qué hacer distinción por la zona donde viven o el trabajo que tienen. No podemos nosotros hacer eso sin haber ofendido a Dios. Así que entonces el Señor Jesucristo nos enseña a ir más allá de la superficie de las palabras. Porque sí, como le decía, puede ser que no hemos matado a nadie, pero le odiamos. No queremos hablarle. Puede ser que no hayamos matado a nadie, pero le deseamos el mal. Deseamos que le vaya mal en la vida. Entonces es importante que nosotros apliquemos la palabra de Dios para que nosotros vivamos de tal manera que Dios se agrade de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros hacemos. Es por eso que Pablo es un escritor que sí nos habla de doctrina, pero que también nos habla de la práctica.
Precisamente esta sección que comenzamos a leer comienza diciendo, por tanto. Este por tanto es una palabra que une, lo que acaba de enseñar para darnos una conclusión sobre esta enseñanza. Es una conjunción que conecta una parte con la otra. No es que vaya a hablar de otro tema. Porque, fíjense, si la Biblia no nos mostrara lo que tenemos que hacer con la enseñanza, nosotros nos comportaríamos como aquel joven rico que vino buscando al Señor Jesucristo, pues yo creo que para presumirle. Porque vino y le dijo, mira, todo lo que dice la ley yo la he hecho, la he cumplido desde mi juventud, desde que era muy niño. ¿Qué más me falta hacer? O sea, él esperaba a lo mejor que el Señor le dijera, no, pues ya nada, ya has hecho todo, pues ya no te falta nada. Pero el Señor Jesucristo le empieza a hablar de mandamientos que tienen que ver con todos los demás. Recuerde que la ley está dividida en dos. Los 4 primeros mandamientos nos hablan acerca de nuestra relación con Dios y los 6 siguientes nos hablan de nuestra relación con los hombres. Y cuando Dios le habla de estos mandamientos prácticos, entonces el joven, en lugar de reconocer que ha fallado, dice, se pone triste y se va. Y Pablo no quiere que nos pase eso, no quiere que fallemos en lo que nosotros hacemos en la vida, creemos de las cosas de Dios, sino que Él nos está enseñando y nos está diciendo lo práctico. Por tanto, vamos a conectar entonces la doctrina con la enseñanza práctica. Y lo voy a dividir en puntos. El primer punto que vamos a ver esta mañana es que debemos andar de la manera que recibimos al Señor. Literalmente el verso dice al Mesías. Y debemos recordar que precisamente Pablo nos dice que el misterio que está encerrado en Cristo es que Cristo es Dios, o sea, el Mesías es Dios y Dios es el Mesías. Dios Padre y Dios Hijo son la misma persona. Por eso debemos confiar plenamente en Cristo Jesús. No estamos equivocados. No vamos a fallar si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, porque Él es Dios. Él es muchísimo más que un buen hombre. Él es muchísimo más que un gran maestro o un gran filósofo. Él es Dios. Pablo en la carta a los Romanos nos dice 2 veces. En el capítulo 9 y en el capítulo 10 nos dice que si nosotros creemos en Él, no seremos avergonzados. ¿Por qué? Pues porque no nos va a fallar. ¿Por qué? Porque Él es Dios y no miente. Y cada promesa que nos ha dado lo va a cumplir, porque si no sería mentiroso y entonces no es Dios, y el único mentiroso es Satanás, es el padre de mentira. Ahora pues, dice que andemos de la manera que recibimos al Mesías, y lo recibimos por fe. Nosotros debemos de vivir por fe, no por lo que vemos o por lo que oímos. Nosotros tenemos que creerle a Dios, no nada más creer en Él, sino creerle. Creer lo que nos ha dicho en su palabra. No tenemos que poner nuestros ojos en lo que dice la filosofía o la ciencia. No tenemos que creernos como amenazantes, como insalvables las noticias de hoy o de mañana, sino que lo que nosotros tenemos que hacer es creer en Él por lo que Él es. Y así entonces nuestra vida estará sustentado en Dios. Porque Él dice en la Escritura que sostiene, ahorita lo vamos a ver, Él sostiene la vida, Él sostiene el universo con su poder. Esta es la primera enseñanza práctica. La segunda enseñanza práctica de lo que acabamos de leer es un llamado a estar, pero no de una manera pasiva o estática, sino una manera de estar en acción. Debemos de estar, dice ahí, arraigados, sobreedificados, confirmados y abundando en acciones de gracias. Número 1 dice entonces que debemos de estar arraigados. Rizó quiere decir echar raíces para estar fuertes. Puesto que Cristo es Dios y no nos va a fallar, nos dice Pablo que debemos de estar profundamente arraigados, o sea, tener unas raíces profundas en Él. La imagen que Pablo está usando es la de un árbol. Un árbol así como es de alto, así debe ser su raíz de profunda.
Pero no nada más eso, sino que si el árbol es de mucho follaje, las raíces también deben estar extendidas alrededor para que sea fuerte y firme. Y esa es la idea de Pablo, de Dios a través de Pablo, de decirnos así debemos ser nosotros. En esta imagen del árbol hay algo, una parte externa y una parte interna. La parte interna nuestra es la que se va a reflejar alrededor de nuestra vida. Si la raíz es profunda en nuestro Señor Jesucristo, si es amplia en el crecimiento de nuestra fe, entonces así debe ser nuestro accionar en la vida. Se debe ver que estamos realmente arraigados, que somos firmes, que estamos seguros, que nos estamos alimentando precisamente de Dios. Porque nosotros estamos aquí, fíjese, no dice que nos arraiguemos en la tierra, sino que dice que debemos estar arraigados en el Señor Jesucristo. Toda esta fracción de la Escritura está hablando del Señor Jesucristo porque Él tiene la preeminencia en todo. Debemos de estar también entonces epikoudomeo, que quiere decir sobre edificados. O sea, es construir por encima de. Hay quienes piensan que meterse más profundo en las cosas de Dios, que meterse más de lleno en las cosas de la iglesia, no quiere decir que todos tengan que ser pastores, sino que simple y sencillamente hacemos más profunda nuestra raíz dentro de la iglesia. Hay quien dice que no es bueno porque entonces lo que vamos a hacer es ser unos santurrones o cucarachas de iglesia. Pero nos dice la palabra de Dios que eso es falso. Que nosotros tenemos que sobreedificarnos. Y escúcheme, no se sobreedifica uno, ¿verdad? En el antro, o no sé si en un estadio. No, se sobreedifica con lo que la iglesia está enseñando. Sí, usted tiene que tener su devocional diario. Sí, usted tiene que tener su lectura diaria de la palabra. Sí, usted tiene que orar todos los días. Pero por algo Dios dice que va a edificar, el Señor Jesucristo dice que va a edificar su iglesia. Y su iglesia es edificada por Él, es alimentada por Él. Recuerde que el hecho de que nos reunimos no es porque se nos ocurre a nosotros los pastores. El hecho de que enseñamos la palabra de Dios y los invitamos a los estudios no es porque es ocurrencia nuestra. Es el mandato del Señor Jesucristo. Así que no, entonces, hermanos, no es que seamos o nos convirtamos en unos santurrones o en unas cucarachas de iglesia. Por el contrario, mientras más sobreedifiquemos, fíjese esta palabra epi, antecediendo el coudomeo, quiere decir más, hay que añadir algo más. Dios no quiere que estemos, mira, está bien, yo sé que todos tenemos que trabajar, yo sé que estamos ocupados en algunas cosas, pero Dios lo que está queriendo es que también le demos su lugar. Que también Él puede hacer cosas a través de que ve nuestras vidas rendidas a Él. Recuerde que Él vino a liberarnos y nos libera de todo. Él es el Salvador que nos libera de todo. De hecho, estas palabras también pudieran traducirse como una manera de que debemos de capacitarnos más. Y aquí estamos como iglesia para capacitarnos, para ayudarnos, para el crecimiento, para la edificación. Mientras más conozcamos del Señor Jesucristo, más firmes estamos nosotros en la fe, porque aquí viene la siguiente palabra. Debemos de estar confirmados en la fe. Bebalú. Confirmados, estabilizados, quiere decir también afirmados o confirmados. Y fíjese usted nada más la relación que lleva Pablo. Si nosotros estamos arraigados en Cristo, si estamos edificados en Cristo, si constantemente nos edificamos o nos alimentamos de Dios mismo, ¿cómo no vamos a estar confirmados en la fe? ¿Cómo no vamos a estar estables en la fe? Una persona que está creciendo en las cosas de Dios es estable, no importa lo que esté pasando en su vida. No quiero decir, la Escritura nos dice, hermanos, que no nos engañe nadie. La Escritura nos dice que vamos a tener y a enfrentar problemas. Mira lo que estamos enfrentando. Pero si hay algo que nos asegura también el Señor, es que si nosotros le creemos a Él, si nos aferramos y nos arraigamos en Él, entonces vamos a ser estables. No importa lo que está pasando. No le creemos a lo que pasa, sino le creemos al Señor Jesucristo, porque Él es Dios.
Nuestra estabilidad se va a ver en nuestra vida espiritual, pero también se va a ver en el mundo donde nos movemos. La gente debe de ver la estabilidad que trae a nuestra vida la fe que profesamos, el Dios en quien realmente nosotros creemos. Y entonces por eso dice que debemos de abundar también en acciones de gracias. Fíjese, si estamos arraigados, si estamos edificados, si estamos confirmados, dice, bueno, ahora agradécele a Dios. No te olvides de darle gracias a Dios. A Dios se le debe dar gracias por todo, porque Él está en el control, aunque muchas veces o a mucha gente le pareciera que Dios no tiene el control. Dios lo tiene. Él tiene un propósito para todo lo que está haciendo, y nuestra oración debe ser porque el propósito de Dios se cumpla. Porque no hay nada mejor para nosotros que Él esté cumpliendo todos sus propósitos, porque no se olvida de nosotros. En su propósito estamos nosotros. Lo que debemos orar en tal caso y dar gracias a Dios es por la sabiduría que Él nos da para enfrentar este tiempo. La tercera enseñanza práctica que nos da Pablo aquí es que debemos vigilar. Debemos estar atentos a lo que pasa en nuestra vida y alrededor de nuestra vida. La palabra de donde estoy sacando esto de que debemos vigilar es cuando dice mirad, blepo, mirad. ¿Qué quiere decir? Vigilen, estén atentos, miren con atención. No podemos dormirnos. Entonces debemos de vigilar, en este caso, que nadie nos engañe, que nadie nos atrape, que nadie nos cautive con filosofías huecas y sutiles, es lo que está diciendo Pablo. Dios no está en contra de la filosofía. Filosofía quiere decir amor por la sabiduría, y lo que Dios desea de sus hijos es que seamos sabios. Dios está en contra de toda aquella filosofía que va en contra de Él, porque es una filosofía que nace en el corazón del hombre, en la carne. Es una filosofía que nace de atrás de aquel que está gobernando el mundo. Ya lo hemos visto muchas veces. Primera de Juan capítulo 5 verso 19. Él es el que controla todo el sistema. Él muchas veces, Satanás pone una idea en el corazón del hombre y éste piensa que es su idea, que nació en él, pero nació en el mundo de las tinieblas. Entonces Dios está en contra de esa sabiduría que es egoísta y es ególatra. Esas filosofías tienen siempre algo de sutil para que no las analicemos y detectemos la falsedad. Por eso se lleva entre las patas, como decimos, a mucha gente. Recuerde que Satanás no ha cambiado su sistema desde el principio. Utilizó parte de la verdad para engañar a Eva, pero todo era una mentira. Y él sigue haciendo lo mismo porque le sigue dando resultado. Él sigue metiendo falsedades, pero que suenan bien, que suenan congruentes, pero que siempre cuando las vemos tienen algo que lleva en contra de la voluntad de Dios. Por eso a estas filosofías se les llama huecas sutilezas, que nos apatee, eso es lo que dice en el griego. Están vacías de Dios, vacías del poder de Dios, del anhelo de Dios. Son un engaño, son una trampa para atraparnos, para atrapar a los incautos, para atrapar a todos aquellos neófitos. Por eso Dios lo que quiere, fíjese, Dios no nada más quiere que nosotros seamos salvos. Ese es el principio de. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 14, verso 4, miren nomás que me estoy equivocando, dice así: Dios quiere que todos sean salvos. Ese es el deseo del corazón de Dios. Él no quiere que nadie se pierda, no quiere a nadie en el infierno. Pero enseguida dice que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, él no quiere ignorantes. Él quiere conocedores, porque sabe que mientras más conozcamos, más armas tenemos para defendernos. Entonces Pablo nos advierte de esas filosofías que son a final de cuentas disparates elocuentes, que nacen de los poderes espirituales, que nacen
de la propia carne que se revela en contra de Dios. Siempre hay o se encuentran argumentos para negar la obra de Dios y a Dios mismo. Si usted recuerda, hace unas semanas le hablaba yo de lo que dijo el gobernador del estado de Nueva York, que decía que Dios no tenía nada que ver en que se fueran recuperando la gente enferma por el COVID. Este lunes acabo de subir un post de un anuncio triste, trágico. Una derivación del COVID ataca directamente a los niños. Nos ataca a nosotros los viejos. Los niños, nos decían, están a salvo, están safe. No les causa tanto daño, pues esta derivación, fíjese qué triste, va en contra de los niños. Yo quisiera ver ahora qué dice el gobernador acerca de Dios, qué dice el gobernador acerca de la sabiduría del hombre. Disparates elocuentes, filosofías huecas y sutiles. Eso es lo que son. No tienen nada, están vacías. Por eso el diablo, la carne y el mundo no quiere que nosotros nos arraiguemos, no quiere que nosotros crezcamos en la fe, no quiere que nosotros seamos confirmados en la fe, porque entonces es más fácil manipularnos. Y la manipulación siempre va en contra de Dios y su palabra. Por eso nosotros debemos de creerle a Dios y arraigarnos en Él. Y hacer que nosotros, porque tiene que esforzarse, hermano, hermana, aquí se trata de hacer nosotros. Una vez que conocemos la doctrina de lo que Dios desea, nosotros estamos o debemos estar listos para hacer el esfuerzo para hacer lo que Él quiere. Eso evitará que nosotros seamos manipulados. Eso evitará que nosotros caigamos en la trampa, pero es cuestión de nuestra decisión. Dios no nos tuerce el brazo para una cosa ni otra. Nos da la libertad de elegir qué vamos a hacer, porque a final de cuentas, de todo lo que hagamos, de todo lo que decidamos, de eso cosecharemos. Pablo nos dice en los Gálatas, o vida o muerte. Entonces debemos vigilar que nadie nos engañe diciendo también, fíjate, si ya alguien nos va a engañar con filosofías o nos pretende engañar con huecas filosofías mundanas, nos dice también Pablo que nadie los engañe diciéndole que les falta algo porque ustedes están completos en Cristo Jesús. Cristo es Dios, la Biblia lo dice, Él lo dijo. Demostró con hechos que era quien decía ser. No fue con palabras, no fue con filosofías. La gente lo seguía porque sabía que en Cristo Jesús había muchísimo más allá de simples palabras, más allá de lo que eran los maestros de Israel. A él le decían, tú enseñas como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Entonces demostró con hechos lo que él era. Y esto tiene entonces que llevarnos a entender que si te hemos puesto nuestra fe en Él, estamos completos. No nos falta ninguna filosofía moderna. No nos falta una doctrina holística que abarque todo el pensamiento del mundo. No nos falta una religión dirigida por un buen hombre. No nos falta conocer y creer las enseñanzas del Oriente o de cualquier punto cardinal de la tierra. Cristo tiene la respuesta para la vida. Tiene la respuesta para darnos el verdadero significado de la vida, hermanos. El verdadero significado de la vida es que esta vida es pasajera. Aquí todo tiene fin. Él lo que quiere es llevarnos a la eternidad con Él. Todo se descompuso allá en el Edén, con el pecado de Adán y Eva. El mundo, aunque no lo notamos, comenzó a desmoronarse. El ser humano comenzó a morir. Entonces no nos hace falta nada, estamos completos en Él. Que no te engañen diciéndote que cómo es posible que tú te riges por un libro tan viejo, por una enseñanza tan antigua como la que viene en la Biblia. Si estamos viviendo el siglo XXI. La respuesta es porque esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna.
Es más actual que cualquier noticia que recibiéramos en este momento. Es tan actual que está adelantada en lo que está diciendo y se está cumpliendo lo que está diciendo. Se está cumpliendo lo que está diciendo. Yo les he hablado de gente que no son creyentes en la Biblia, pero que dicen, oigan, está pasando lo que dice la Biblia. Cuarta enseñanza práctica. Debemos recordar constantemente, debe estar metido en nuestra mente y en nuestro corazón lo que Cristo ya hizo. Debemos recordar siempre que nuestro corazón, dice la Escritura, fue circuncidado no por mano, o sea, no nos está hablando de algo físico, sino de algo espiritual, para que entendamos más y seamos más sabios en esta vida. Aquí se habla de la circuncisión haciendo una alusión al pacto que Dios hizo con Abraham. Pero no era el mutilar la carne. Llevaba un mensaje adentro de lo que es la mutilación de la carne, que tiene que ver con las cosas espirituales. Es arrojar la carne, nuestro viejo hombre, es arrojarlo de nosotros. Él ha quitado el caparazón que teníamos en nuestra cara para que entendamos las cosas de Dios. Él ha quitado el caparazón que estaba delante de nuestros ojos para que veamos con claridad lo que está pasando. Así que nosotros debemos saber más de Dios, conocer más a Dios. Y me gusta estar usando esta palabrita más como un adverbio. Acuérdense que el adverbio que viene antes del sustantivo es para calificarlo. Y es al decir yo más, lo que estoy queriendo decir, debe ser mayor nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento. Así seremos más conscientes de cómo comportarnos, de cómo escoger las cosas y las decisiones que hacemos en la vida. Debemos de recordar constantemente que ya fuimos bautizados en Cristo Jesús. Ser bautizados en Cristo Jesús quiere decir habernos identificado con Cristo Jesús en nuestra muerte y en nuestra resurrección. Morimos al pecado para resucitar a una vida nueva, ya no a la vida vieja. Lo viejo y lo nuevo no se soportan entre sí. Lo viejo y lo nuevo solamente llevan a la destrucción de uno y de lo otro. Es una enseñanza bíblica, no es mi idea. No nacimos de nuevo para vivir con lo viejo. Así es como nos vamos destruyendo. La enseñanza bíblica, lo voy a leer en la NBI, en la traducción de la NBI, ahí en Lucas 5 del 37 al 38, dice así: no echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres y se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, dice el Señor Jesús, el vino nuevo debe de echarse en odres nuevos. Es fácil lo que está enseñando. Los odres son aquellos, ¿cómo se dice? Aquellas pieles que se escocían para que fueran herméticas y pudieran contener ahí el vino o el agua, cualquier líquido. Pero la cuestión es que el vino se fermenta, y si nosotros o la gente echaba vino a fermentar en un odre viejo, entonces se rompía el odre viejo y se desperdiciaba el vino. Para echar vino nuevo había que cocer nuevas pieles de cabra, hacerlas herméticas para que entonces el vino nuevo al fermentarse no reventara los odres, sino que uno y otro se conservaran. Esto es una enseñanza tremenda, porque Dios nos ha dado una vida nueva, somos un nuevo hombre, una nueva mujer, y no podemos estar viviendo de lo viejo, porque entonces arruinaremos nuestra vida, porque de una u otra manera no se pueden contener en lo viejo y lo nuevo. El bautizo debe recordarnos que somos una nueva creación, porque señala, no quiero que pensemos en ceremonias, ¿eh? Sí, está bien y es correcto cuando nosotros vamos al agua para recordar de una manera visible lo que sucedió espiritualmente cuando abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús. Morimos y resucitamos para andar en vida nueva. Quiero que recuerdes, y la Escritura nos dice esto para que recordemos no la ceremonia, sino el hecho real espiritual de que somos una nueva creación. Una nueva creación que vive bajo la gracia de Dios, bajo la palabra de Dios. También debemos recordar
constantemente que al darnos vida, Cristo Jesús anuló, derogó el acta de decretos, dice, que nos condenaba a la muerte eterna. Voy a leer esta misma fracción tal como lo leímos al principio, porque es importante que entendamos esto. Dice esta fracción, dice, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahora, esto de que el acta fue clavada en la cruz, escúcheme, es una manera poética de Pablo de decirnos lo que pasó. Porque Cristo no tomó un acta con mi nombre y la clavó en la cruz. Clavado en la cruz fue Cristo Jesús a favor mío, a favor tuyo, a favor de todos los que creemos. Y es una manera poética de decirnos, esa acta, ese documento fue pagado por Cristo Jesús. Ahí estaba, es como una factura. La factura se tiene que pagar tarde que temprano. Y en esa factura estaban escritos todos nuestros pecados. Y recuerde que el pago de esa factura es muerte. Fue muerte en el pasado y es muerte hoy día. La paga del pecado es muerte. Esta acta, lo que Pablo también nos está diciendo de alguna manera, ejemplifica, si usted recuerda que en el juicio final, en el juicio del gran trono blanco, hay libros que se abren, y en ese libro aparece el nombre de todas las almas que se presentan delante de Dios. Ahí estaba nuestra acta, es lo que nos está diciendo Pablo. Esa acta fue quitada de ahí por Cristo Jesús. Fue derogada, fue arrancada, fue quitada. Ya no se nos puede condenar porque ese nombre nuestro, esa factura con nuestro nombre, ya no aparece ahí. Y es gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Si hay algo más que debemos de recordar en este cuarto punto, es que Cristo nos dio la victoria sobre Satanás y sus huestes espirituales. Dice la Escritura que hizo un desfile. Y eso no nos lo podemos imaginar nosotros porque pues nunca nosotros a lo mejor vimos un desfile donde se exhibe al enemigo. Pero Pablo está tomando también esta imagen de la antigua Roma. Cuando ellos iban a la guerra y vencían a un pueblo, al llegar de regreso a Roma, para que toda Roma viera lo fabuloso de su victoria, el general se vestía con ropas muy elegantes porque representaba a Júpiter, que es el dios más importante dentro de la mitología romana, y detrás de él entraba un gran número de cautivos. Este desfile tenía que ver con decirle al pueblo, mira a tu general victorioso y mira a todos los vencidos que hemos capturado. Y entonces, al pasar por entre el pueblo se daba el lujo de gritarles, de golpearlos, de humillarlos, porque de eso se trataba, de humillar al vencido. Y cuando Pablo toma esta figura para decirnos lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, es decirnos, mira, Él va adelante, Él es nuestro general que va adelante como un victorioso que es, y tras de Él vienen todos los huestes espirituales de maldad vencidas. Ya no tienen poder más allá del que les des tú. Ya no te pueden utilizar porque tú has sido liberado de este poder. Todo esto nos lo dice nuestro hermano Pablo, escúchame, para que no fallemos en nuestra manera de vivir. Por eso comienza Pablo diciendo, por tanto, porque ya les enseñé la doctrina, ahora quiera que entiendan qué propósito tiene esa doctrina, y es para que no fallemos. En conclusión, mis queridos hermanos, Pablo nos dice que para no fallar en nuestra vida hay que hacer mínimo 4 cosas. Debemos de vivir de la manera en que recibimos a Cristo, y a Cristo Jesús lo recibimos por fe. Entonces así debemos de vivir. Número 2, que debemos estar arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe sin olvidarnos del agradecimiento. Esto tiene que ver con el esfuerzo que tienes que hacer en tu vida. Número 3, debemos de estar atentos, vigilando que nadie
nos engañe. Y número 4, debemos de recordar constantemente que Cristo nos ha dado la victoria total, para que no fallemos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, gracias por lo que tú nos has dejado escrito. Nosotros creemos en ti y te creemos a ti. Nosotros miramos a ti, Señor, porque te tenemos fe. Ayúdanos entonces a vivir en tu victoria, porque tu victoria es nuestra victoria. También quiero rogar, Señor Dios Todopoderoso, para que tú bendigas a mis hermanos, a mis hermanas, no nada más de esta congregación, sino a tus hijos y tus hijas en todo el mundo, Señor. Para que tú nos bendigas y nos guardes de las consecuencias de estar viviendo esta plaga. Queremos que tu propósito se cumpla. Y guárdanos, Señor, en tu propósito, para que no nos falte el trabajo, que no nos falte la salud, que no nos falte la prosperidad que desciende del cielo. Eso es lo que te ruego, Señor, para que nosotros te demos la gloria a ti y que el mundo vea la diferencia que tú haces entre los tuyos y los demás, Señor. No tengo nada contra el mundo, por el contrario, tú los amas, y que entonces esta época sirva para que pongan sus ojos en ti, buscando salvación en Cristo Jesús. Así te lo ruego, Padre, y te ruego entonces por el bienestar y la prosperidad de mis hermanos y mis hermanas. Te ruego porque bendigas sus negocios, sus trabajos, y que bendigas también las ofrendas y los diezmos que se traen a esta y a toda tu iglesia en el mundo, para que tu obra, Señor, no se detenga, sino que por el contrario continúe, y ahora con más fuerza para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Mis queridos hermanos, hermanas, familia, amigos, en el nombre de este Dios maravilloso que tenemos, que Él los guarde del mal, los aparte de los peligros y lo prospere en todo lo que ustedes hacen. Así les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.